desde tan lejos. Tuve la oportunidad de compartir hace, creo que ya 12 años, cuando tuvimos la posibilidad de visitarles junto con el cuarteto Legado. En esa ocasión estuvimos visitando también algunas ciudades de México, pero después tuvimos la posibilidad de, durante esa semana, acompañarles en algunos otros lugares allí en Guatemala. Fue un sueño porque mantengo a un muy buen amigo de Guatemala, Melvin Batts, con quien compartimos también en la distancia, sin nunca vernos cara a cara, pero finalmente Dios cumplió un sueño de una manera impensada cuando finalmente pudimos participar allí en esos conciertos con el Cuarteto Legado. Muy bien, quisiera comenzar esta exposición haciéndoles a ustedes una pregunta, y esta pregunta dice, para ti, ¿sí? Para ti, ¿cuál es la mejor publicidad? Quiero invitarte a pensar, a reflexionar, a recordar e insistirte en esta interrogante. Para ti, ¿cuál es la mejor publicidad? Quisiera contarte muy brevemente la experiencia que tuve con don Ramón. Don Ramón es el dueño de un negocio de arriendo de andamios aquí en Santiago de Chile, en la comuna de La Cisterna, y a sus 70 años creo que él estaba algo desanimado y ya con ganas de cerrar su local de arriendo de andamios. Las ventas estaban mal y la verdad él estaba cansado. En ese contexto él me llama, se comunica conmigo, nos reunimos y por supuesto él estaba con el deseo de conseguir nuevos clientes para poder recuperar un poco toda la inversión que durante muchos años de su vida había realizado en ese negocio. ¿Qué fue lo que finalmente realizamos? Después de optimizar algunos aspectos sencillos en su página web, me dediqué a configurar una campaña con la herramienta Google Ads. Probablemente ustedes, alguien conoce algo de estos términos. Bueno, en sencillo, cuando alguna persona necesitara entonces arrendar andamios o hiciera la búsqueda en Google de esta frase, quiero arrendar andamios, iba a llegar a la página web de don Ramón y sus andamios. Fíjense ustedes que al mes siguiente, él volvió a mi casa a pagar en efectivo, cash, por este servicio que yo le estaba brindando. Y así cada mes siguió regresando, su negocio se reactivó nuevamente, tuvo más y nuevos clientes. Desde hace unos 10 años o más que me dedico a la publicidad profesional. Mis clientes me contratan precisamente para ayudarles a comunicar mejor y vender más. En el mundo digital, curiosamente, he tenido la oportunidad de encontrarme con algunos términos que se relacionan también con el lenguaje que nosotros utilizamos en la iglesia. Porque se habla, por ejemplo, de las conversiones, las que consisten en acciones que uno define para que el usuario ejecute al ingresar a un sitio web o plataforma digital. En este mundo de la comunicación comercial también se acuña otro término que, se acerca mucho más a lo que nosotros realizamos y conocemos. Este término es evangelizar, o también conocido como el marketing boca a boca, el cual consiste en impulsar el poder que tienen las recomendaciones de nuestros clientes que, estando muy satisfechos, van y hablan, comentan con otros potenciales compradores. Profundicemos un poquito más en este contexto para entender qué significan estas conversiones. Y aquí nos tenemos que hacer, estando en este ámbito, ¿no es cierto?, del marketing digital y de la publicidad, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué acción deseo que un usuario digital realice? Aquí los ejemplos, la verdad que son varios. Por ejemplo, está llenar un formulario, me imagino que ustedes
han interactuado muchas veces con su teléfono, con su computador, y haciendo alguna búsqueda, navegando en la internet, se han encontrado con que en algún momento les hacen una invitación: llena este formulario. O, por ejemplo, dé clic aquí, haga clic en este anuncio. O bien hay alguna campaña también publicitaria en redes sociales que nos invita a usar un determinado hashtag o alguna frase. O nos invitan a ingresar a un sitio web, darle play a un video, realizar una llamada telefónica. Hay muchos anuncios hoy día que circulan también a través de la internet, cuyo propósito es que uno llame por teléfono directamente y no esté ni siquiera con la necesidad de entrar a la página web de la empresa o de quien vende algún servicio. Enviar un WhatsApp. Nosotros mismos estuvimos coordinándonos previamente a través exclusivamente de WhatsApp para hoy día estar aquí participando con ustedes. Pedir una cotización, etcétera. Acciones que buscan como objetivo final concretar una venta. Parte de lo que he descrito anteriormente se conoce también como embudo de ventas, lo que en palabras simples traza el recorrido, enumera el paso a paso que se ha diseñado para que un potencial cliente realice una o varias acciones. Y aquí vuelvo a usar el término conversiones. Esa es la palabra técnica, conversiones, para que desemboquen entonces finalmente en una decisión de compra. Todas estas acciones han sido gatilladas por un estímulo inicial, el cual consiguió captar la atención, la vista, el oído de los usuarios, y forman parte de las estrategias desplegadas por esta disciplina, ¿no es cierto?, profesional, llamada publicidad, la cual pone en práctica técnicas de comunicación persuasiva que invitan a las personas a ver, escuchar, procesar información breve y realizar una o varias acciones. Creo que ya se entiende, ¿verdad?, el contexto que estoy intentando describir. Construir toda esta estrategia demanda tiempo, recursos, dinero, estudio, ensayos, configuraciones, especialización, análisis, revisión de datos, etc. Y junto con ello, una vez más lo menciono, una gran inversión en dinero. Sin embargo, la experiencia indica que quienes implementan adecuadamente todo este proceso consiguen su objetivo: vender, y vender mucho. El éxito. Consiguen entonces ese propósito final. Aquí quiero hacer nuevamente un alto para volver a recordarte la pregunta inicial. Para ti, ¿cuál es la mejor publicidad? La verdad que yo podría seguir largamente describiendo otras estrategias y experiencias en el mundo de la publicidad. De hecho, se me vienen a la mente comerciales de televisión que marcaron diferentes momentos en mi vida y en la vida probablemente de muchos chilenos, porque estoy hablando de mi realidad. Por ejemplo, recuerdo el comercial de televisión de neumáticos Goodyear. Aparecía un indígena, un indio, era un indio más bien de aspecto norteamericano, pero aparecía en una autopista, en una carretera vacía, en una locación que parecía desértica. Junto con su compañera, se inclinaba sobre el asfalto o la calle, ponía su oído para escuchar y decía: es tiempo de pasar, crucemos la calle, no viene ningún vehículo.
se lleva la sorpresa que de pronto aparece un vehículo a gran velocidad y que él no había logrado detectar. Entonces, cuando logra cruzar la calle después de casi que los atropellaran, él dice, si camino no hablar, ser Firestone Radial Sport que venir. Era el comercial de un neumático, y ese comercial nos marcó a muchos durante esa época. Sin embargo, ¿saben qué pasó? Fue la competencia la que finalmente terminó vendiendo más neumáticos, la marca Goodyear, porque las personas se recordaban del indio, de la situación, de alguna de las frases, pero no recordó la marca. Por lo tanto, Firestone Radial Sport hizo una publicidad que impactó mucho, sin embargo, no consiguió resultados tan positivos en cuanto a la venta. Pero estamos hablando de recordar probablemente algunos comerciales de televisión que marcaron parte de nuestra vida e incluso de nuestra cultura. Aquí en Santiago de Chile y en todo el país, cuando uno va al supermercado o al almacén a comprar papel higiénico o papel tissue, no sé cómo lo conocen ustedes, los chilenos no compran papel higiénico o papel tissue, dice necesito confort, debido a que la marca del papel higiénico Confort logró posicionarse y adjudicarse, adueñarse del nombre genérico del producto. Y hoy día todos nosotros compramos Confort. Me dicen, por ejemplo, que en Argentina hay un caso muy similar y en otros países probablemente con la pasta de dientes marca Colinos. También la gente no compra pasta dental, sino que directamente pide Colinos. Qué gran beneficio, ¿verdad?, para esas marcas. Para Perú, por ejemplo, investigando y buscando también otros casos, me encontré con un comercial de televisión que mostraba a un guardia municipal en la Plaza de Armas de Lima, probablemente, y se le acercaba una señorita extranjera, europea o norteamericana, y le decía, I want you guys, o por parafrasear de algún modo, quiero estar contigo, te deseo. Era una insinuación casi amorosa, sentimental, y este peruano no logró entender, descifrar, no sabía inglés, y terminó el guardia entendiendo que la señorita le estaba preguntando por dónde estaba la calle Yungay. I want Yungay. ¿Dónde está Yungay? Y el guardia le termina señalando. Ese comercial y esa palabra se ha aplicado durante mucho tiempo allí en Perú. Creo que hay una frase también memorable de Walmart en alguna campaña publicitaria en Argentina que terminó acuñando esta línea. Lo importante no es que vengan, sino que vuelvan. Y ustedes que están allí en Guatemala seguramente no me han defraudado, porque tuve la oportunidad también de investigar un poco y me encontré con este ejemplo, comillas, Chapín a la Tortrix. Sí, creo que la ubican, creo que lo conocen, porque esta marca, nacida el año 1961, 62, no encontré el dato preciso, pero por allí nace, ¿verdad?, como un snack para escolares y consiguió posicionar el insight Chapín al actor Trix y se ha caracterizado por su creatividad en conectar con la identidad chapina basándose en la cultura, el ingenio y la gracia del guatemalteco. El desafío de la comunicación comercial es gigante, porque no es fácil conquistar a las personas, impresionar sus mentes, entrar en sus corazones, ser parte de sus vidas, generar lazos de confianza. Esos ejemplos de publicidad masiva, de comerciales de televisión, aparentemente han conseguido eso, entrar y permanecer en la mente de la gente obteniendo resultados notables. Sin embargo,
Hay un secreto que la publicidad no ha querido develar, puesto que probablemente muchos profesionales podríamos quedarnos sin trabajo, lo cual dudo, pero lo voy a plantear de esa forma. Imaginemos, volviendo al ejemplo que le cité al inicio, el caso de don Ramón, que él hizo un tan buen trabajo con esos nuevos clientes que consiguió para arrendar sus andamios. Respondió oportunamente, dio facilidades de entrega y también de pago, escuchó los problemas de sus clientes, se puso los zapatos del cliente, le resolvió los conflictos, se adaptó a sus necesidades y tuvo entonces la oportunidad de demostrar por qué él es el mejor en su rubro. ¿Qué habría pasado? Hay empresas que sin necesidad de invertir en grandes campañas de marketing consiguen atraer la atención y el interés de un gran número de consumidores. ¿Cuál es el secreto? Vuelvo a preguntarte, para ti, ¿cuál es la mejor publicidad? En el caso de Starbucks, New Balance o Whole Foods, a juicio de los expertos de la Universidad de Bentley, todas ellas son empresas que han establecido vínculos muy fuertes entre los consumidores, convirtiéndolos en leales hasta la médula. En resumidas cuentas, son empresas que no solo han ganado la billetera de sus consumidores, sino también su corazón. Déjame contarte, para no estar tan lejos con marcas tan distantes probablemente para nosotros, pero que sí nos resultan cotidianas. Pero déjame contarte el caso de mi esposa y su empresa de consultoría contable, financiera y tributaria. Ella formó un equipo de trabajo y cuenta hoy con una cartera de unos 40 clientes que se han mantenido ya durante aproximadamente unos 3 años pagando por sus servicios. Esto, en primer lugar, ha sido una bendición de Dios. Sin embargo, las veces que quise generar alguna pequeña estrategia de publicidad para conseguir nuevos clientes para ella, la verdad que fue solo a manera de experimento, ya que prácticamente todos han llegado como referidos entre ellos mismos. Maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo se consigue este círculo virtuoso? Sería tan extraño que un experto en comunicación comercial sugiera a sus clientes que dejen de hacer publicidad y les revele el secreto que ha estado siempre ahí frente a sus propias narices. Si deseas obtener de manera permanente nuevos clientes, pues la cosa es muy sencilla, pero no deja de ser desafiante. Este es el secreto. Concéntrate en dar lo mejor de ti para brindar un trabajo de excelencia. Permite que la experiencia con tus clientes sea inigualable. Eso los encantará de tal forma que no podrán guardar silencio. Creo que ya están entendiendo mi punto. En realidad no se trata de un secreto. Si respondo, ¿no es cierto?, ¿cuál es la mejor publicidad? Sí, la recomendación, el conocido boca a boca, como ya lo mencioné al inicio, evangelizar. Así es. Cuando un cliente necesita comprar algún producto o servicio y pregunta a algún familiar o algún conocido, en algún contacto también en redes sociales, hoy día uno en su Facebook puede pedir recomendaciones, bueno, allí se produce este virtuoso fenómeno de la recomendación. ¿Consultó algún aviso publicitario? No, porque lo más relevante en estos casos es la confianza que deposita el nuevo cliente en la experiencia que ya tuvo otro. Voy a respirar un poquito, voy a tomar algo de agua. Y ahora quiero entrar a otro ámbito. Ahora quisiera llevarte a otra de las áreas que me apasionan y hacen vibrar mi vida. Como les contaba al inicio, la música es algo fundamental
para mí, para mi experiencia, para mi historia de vida. La música y la música cristiana fue la que me permitió en algún momento poder estar compartiendo allí cara a cara y personalmente con ustedes. A la edad de 16 años grabé mi primer álbum, y digo álbum, pero tengo que aclarar que lo grabé en cassette. Por lo tanto, ya te formarás una idea del tiempo que llevo dedicándome a la música cristiana. En noviembre de 2019, pregunté a mis contactos en Facebook cuáles eran las principales o los principales objetivos de la música cristiana. Hice de manera informal, intentando generar una especie de encuesta, y puse esta pregunta. Para ti, ¿cuáles son los principales objetivos de la música cristiana? Con esa pregunta temía confirmar la respuesta que durante mucho tiempo ya he recibido. Efectivamente, la mayoría de mis contactos, y la mayoría también de ellos, son cristianos o adventistas, se inclinó por responder que el principal objetivo de la música era evangelizar o predicar, que significaría, ¿verdad?, un sinónimo. Luego, siguieron respondiendo a esta pregunta y siguió una serie entonces de otras respuestas, como por ejemplo agradecer, bendecir a otros, ministrar, fortalecer nuestra fe, educar, recordar las verdades bíblicas, etc. Incluso un par de personas fueron bastante honestas y dijeron para buscar el reconocimiento o el aplauso. Así, textual, escribieron un par de contactos allí en mi Facebook diciendo que, bueno, hay gente que se dedica a la música cristiana, pero que lo único que los mueve es el reconocimiento público. Pues bien, como vemos, la música podría ser considerada entonces como una buena estrategia para hablar de Cristo a las personas, y efectivamente lo es. La ciencia intenta explicar el origen de la música, y este es un tema difícil de abordar porque, de hecho, anoche mismo estaba revisando el libro de Ariel Roth titulado Orígenes o la ciencia de los orígenes. Y en las primeras páginas él pone de manifiesto lo complejo que ha sido para la humanidad durante muchas generaciones establecer, ponerse de acuerdo y quedar en una idea en común de dónde provenimos, cuáles son los orígenes del mundo y de la raza humana, etc. En muchos temas también se presenta esta disyuntiva. Por eso digo entonces que la ciencia ha intentado explicar el origen de la música, pero la verdad es que ha sido algo infructuoso. Como no hay muchos registros históricos, se dice que la música nació al prolongar y elevar los sonidos del lenguaje. Vale decir, inicialmente, la música era producida únicamente por medio de la voz y la percusión corporal, que puede ser también vocal o anatómicamente. Sin embargo, si reconocemos creer en un Dios todopoderoso, creador y sustentador, sabemos que la música es una concepción del cielo. Es una creación de Dios. Fíjense ustedes que más de 575 pasajes repartidos en 44 libros de la Biblia nos hablan o se refieren a la música, sobre todo en el Antiguo Testamento. La música es el único arte que los antiguos israelitas practicaron amplia y asiduamente. Hay algunas declaraciones de un teólogo europeo llamado Alfred Cohen,
que sitúa el origen de la música en el cielo, por supuesto. En su libro, La música en la Biblia y en la Iglesia, él sostiene que la música ya era antes de la creación del hombre. Y Coogan apoya esta tesis en el texto de Job 38, del versículo 4 al 7. Job 38, del versículo 4 al 7, donde se dice de la siguiente forma: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Coogan dice: vemos que desde la eternidad la música servía para expresar la alegría y la alabanza a Dios. La música servía también para el regocijo de los seres creados por Dios y que moran en el cielo, según lo registra Ezequiel, capítulo 28, del versículo 12 al 15. Quiero invitarte también para revisar el Salmo 144, versículo 9, donde se nos declara lo siguiente: oh Dios, un cántico nuevo te cantaré, con arpa de 10 cuerdas cantaré alabanzas a ti. Revisemos ahora Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 31. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo. Muchos textos de la Sagrada Escritura aluden, hacen referencia y confirman que la música fue creada por Dios como un medio para su exaltación, alabanza y reconocimiento. En consecuencia, el primero y más importante propósito de la música es la adoración a Dios. Por eso me llama la atención este énfasis que muchos quienes nos dedicamos al ministerio de la música hacen al evangelismo. La misión es evangelizar y es lo más importante como función, como propósito, como objetivo de la música cristiana. No es la adoración el exclusivo propósito de la música. Si bien es cierto, algunos textos de la Biblia nos invitan, por ejemplo, a enseñar o amonestar unos a otros con salmos, himnos y canciones, como lo asevera Colosenses 3:16. Lo cierto es que la música no fue concebida para evangelizar. Sin embargo, no podemos negar que es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe y facilitar nuestra experiencia de comunión con Dios. Así lo demuestran con claridad los siguientes pasajes bíblicos. El episodio que registra Hechos, capítulo 16, versículo 25, y que siempre me ha llamado tanto la atención. No sé qué experiencia tan adversa has vivido tú y que tuviste la oportunidad de comportarte como lo hizo Pablo y Silas. Hechos 16, 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y quiénes los oían? Los presos. Estaban encarcelados, estaban en prisión. Y en ese momento de máxima aflicción para un ser humano, ellos seguían reconociendo y declarando que creían en Dios. ¿Y lo hacían a través de qué? A través de himnos, a través de cánticos, a través de la música. Santiago 5:13 nos pregunta: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Está dando como pequeños tips, consejos, pero no nos está diciendo que siempre en la adversidad o solo en la adversidad tenemos que cantar, porque en este caso
nos pregunta si estamos alegres, entonces parece que de manera natural también vamos a expresarlo a través de un cántico. Quiero insistir en esta idea porque muchas veces me he preguntado, siendo parte yo mismo de diferentes ministerios musicales, ¿a quiénes estamos evangelizando con nuestra música? La responsabilidad de quienes se dedican a la música en la iglesia, entiendo finalmente que es guiar a la congregación en los momentos de alabanza musical. Sí, nosotros como adventistas hemos desarrollado, practicado un formato conocido como partes especiales, donde un solista, un cuarteto, un conjunto, un instrumentista, un coro, ¿no es cierto?, pasa al frente del templo e interpreta un himno o un cántico como parte del culto a Dios. De hecho, previo al mensaje, tuvimos ya un dúo que estuvo alabando a nuestro Dios. En este nuevo formato que tenemos, ¿verdad?, de estar comunicados vía emisión en vivo por medio de las redes sociales. Bueno, es probable que en el momento en que esto acontecía en el templo, en la iglesia, ¿no es cierto?, que se presenta una parte especial musical desde el frente, es probable que en la congregación hayan o no hayan personas que aún no se han convertido al evangelio. Pero la realidad es que la gran mayoría de los asistentes en las iglesias son miembros de iglesia que no necesitan ser evangelizados. ¿Suena dura esta declaración? Sí, puede sonar dura. Ellos, los miembros de iglesia, necesitan experimentar la presencia de Dios. Ellos van a la iglesia para unirse a un grupo de creyentes que alaban y reconocen a Dios. Ellos participan del culto porque buscan fortalecer su fe en Dios, compartir sus experiencias con otros similares. Y los primeros en ser bendecidos por la alabanza por medio de la música, entonces somos nosotros, tú y yo, los que ya estamos bautizados, los que ya formamos parte de este pueblo especial de seguidores de Cristo. Sin embargo, en varios programas especiales, y esta es una experiencia a lo mejor también personal, pero te la quiero compartir, en varios programas especiales muchos líderes permanecen incómodos exigiendo el esfuerzo evangelístico, casi dando a entender que sin ese ingrediente el despliegue musical que se realiza en la iglesia fuese en vano. Parece entonces que miramos la música como una extraordinaria herramienta para captar la atención de los inconversos o de los no creyentes o quienes aún no han sido bautizados, como si se tratara de una excelente estrategia de publicidad. Y no niego que pueda funcionar así. De hecho, al momento de la apelación del orador, del pastor, de quien esté a cargo, ¿no es cierto?, de presentar un mensaje en uno u otro programa de la iglesia, al final de su sermón, una canción de llamado genera el ambiente ideal para que las visitas, si las hubiere, pierdan el temor y sean persuadidas y hasta conmovidas a dar un primer paso. Al hacer esto, omitimos el verdadero primer objetivo que tiene la música: adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de paso, dejamos de ser partícipes de una acción primordial de adoración a Dios.
Por eso cuando la congregación canta los himnos, y es algo que pasa en mi iglesia, los encargados, ¿no es cierto?, de dirigir la alabanza congregacional, conocidos como batuteros, hacen un esfuerzo enorme. Me ha tocado también esa labor en mi iglesia, aquí en Ñuñoa, Santiago de Chile. Hacemos un esfuerzo gigante por intentar motivar, entusiasmar a nuestros hermanos, que finalmente lo único que hacen es cantar, pero sin motivación, y lo peor de todo, que lo hacen, me da la sensación, sin siquiera convicción. Los cristianos hablamos a menudo de dar un buen testimonio. La palabra testimonio, por lo general, entonces nos hace pensar en ser testigos, pero verbales. Eso equivale a predicar, equivale a cantar, equivale a hablarles a otros de lo maravilloso que es Dios. Creo que muchos de nosotros estamos listos para citar uno u otro texto en concordancia con lo que nosotros creemos. Quiero citar a Albert Einstein, quien afirmó muy acertadamente que la mejor forma de enseñar no es el ejemplo, es la única. Albert Einstein refuerza esta idea y nos desafía a entender que de verdad todo el esfuerzo que hacemos hablando, predicando, cantando, nunca va a ser eficaz si no está respaldado por el ejemplo. Porque en realidad el ejemplo es la única forma de enseñar. Y esto lo podemos confirmar tú y yo, que somos padres, con nuestros hijos. ¿Cuántas veces tus hijos han evidenciado las contradicciones que tienes cuando les enseñas una cosa y haces otra? Bueno, en esta misma línea, el conferenciante y escritor Stephen Covey dijo: tus actos siempre hablan más alto y más claro que tus palabras. Parafraseando, ¿verdad?, esas líneas, hay algunos que dicen, tus actos hablan más fuerte que tus palabras. Y finalmente, debo buscar la coherencia entre lo que una persona dice y lo que en definitiva hace. En Chile usamos un dicho muy popular que lamentablemente parece ser el fiel reflejo de nuestras conductas. Y dice así: el padre gatica que predica pero no practica. Y es empleado en muchas ocasiones para poner en evidencia también las contradicciones que tenemos en nuestro comportamiento. Quiero invitarte nuevamente a la Biblia para que podamos buscar Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hay una promesa maravillosa y dice así: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. El poder por el cual realizamos toda obra proviene del Espíritu Santo, que está en nosotros. Por consecuencia, vamos a poder ser testigos ¿de quién? De Cristo, hasta los confines de la tierra y hasta los confines también de las épocas, o de los años, o de los siglos. Por eso, considero que cantar, orar, predicar, diezmar, asistir a la iglesia, comer vegetariano y un largo etcétera,
no sirve de nada si primero no tenemos una experiencia real, permanente y honesta con Jesús. Este llamado es, en primer lugar, para mí. No puedo llamarte la atención a ti. No te conozco. Por eso, este primer desafío, o el primer en ser desafiado, soy yo mismo. Una búsqueda constante de Dios es la forma perfecta para conocer su voluntad. Muchas veces me cuestioné cuál era la voluntad de Dios o por qué Dios permitía una u otra cosa. ¿Cómo puedo lograr entender o conocer la voluntad de Dios si no conozco al Dios que está detrás de esa manifestación? Por lo tanto, la conexión diaria con el cielo no produce otra cosa que una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena de amor a Él y una vida llena también de amor con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Por consecuencia, nuestra vida hablará de Cristo a los demás. Hablará entre comillas, porque quien hablará será nuestra propia vida cotidiana, diaria. El testimonio de Jesús en nosotros será algo natural y espontáneo. Vamos a recapitular muy brevemente, volviendo entonces al inicio, haciendo un pequeño paralelo. Si ustedes se recuerdan, hablamos de la publicidad. ¿Cuál es la mejor publicidad? Los llevé a recordar incluso algunos comerciales de televisión. La mejor publicidad versus finalmente llegamos a establecer que son las recomendaciones, el boca a boca, considerado, entendido también, acuñado por el marketing digital y la publicidad bajo el concepto de evangelizar. Y allí incluso se mencionaba hasta el concepto de conversión. En la vida cristiana, como ejemplo he citado entonces la música cristiana como probablemente una estrategia publicitaria versus finalmente el concepto de testificar. Quiero invitarte nuevamente a la Biblia, entonces, luego de haber hecho este pequeño resumen. En el mercado, publicidad versus recomendaciones, y en la vida cristiana, música cristiana versus testificar. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Me gusta la nueva versión internacional para este texto, dice así: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. No tengo la respuesta exacta y definitiva, por ejemplo, para decirle a quien se dedica profesionalmente a la música y que pone al servicio de la iglesia su talento musical, pero como profesionalmente es su oficio, su profesión, su trabajo, la música, bueno, se dedica también a probablemente preparar un repertorio para un teatro de música folclórica, de música de carácter romántico, no sé si participará en alguna fiesta, etc. Esa es una profesión, ser músico, vinculada a las artes. Probablemente tú también seas arquitecto, pero el arquitecto, quien también trabaja vinculado a las expresiones artísticas, no solo se dedica a construir templos por tratar de encasillarlo entonces dentro del ámbito cristiano o del ejercicio de su talento profesional para dedicarse entonces solo a la construcción de escuelas de teología o de universidades clínicas cristianas y dejarlo circunscrito solo a ese ámbito.
No sé si me doy a entender. ¿Por qué? Porque finalmente la invitación que recibimos a través de Colosenses nos dice que hagamos lo que hagamos. Trabajemos de buena gana porque en definitiva todo lo que hacemos lo hacemos como si fuera para el Señor y no para nadie en este mundo. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, está o no está en sintonía con nuestro Dios. No podemos hacer una separación radical entre nuestra vida espiritual y nuestra vida secular. Porque estamos inmersos en lo secular. Sin embargo, tenemos a Dios morando en nosotros. Por lo tanto, nuestra reacción al ir conduciendo nuestro vehículo y alguien se nos atraviesa de muy mala forma, probablemente la naturaleza del ser humano nos haga reaccionar muy mal y gritarle, no sé cuál es tu experiencia. Pero es una lucha permanente. Sin embargo, quien nos frena probablemente sea parte del ejercicio del dominio propio, pero en definitiva es el Espíritu Santo morando en nuestra vida. Fíjate que este término, trabajar, contenido aquí en Colosenses 3:23, proviene también de la palabra hebrea abodá, que se utiliza con frecuencia tanto para darle significado al trabajo como, fíjate, a la adoración, al concepto de adoración. Entonces, en síntesis, la invitación que nos hace Colosenses es para que entendamos que en realidad todo lo que hacemos adora o no adora a Dios. Esta invitación final no es fácil de hacer, pero creo que también es simple. La idea que deseo transmitir a ustedes después de lo que he intentado describir, el uso que hacemos, ¿verdad?, de la música, los ministerios musicales en el ámbito de la iglesia. La invitación que quiero hacerte es a cambiar entonces el énfasis, porque hemos podido entender finalmente que tú y yo no somos los responsables de salvar al mundo. Esa es una obra de Dios. Nosotros solo somos colaboradores en esta misión. Nuestro verdadero desafío consiste en sencillamente seguir a Jesús, ser sus discípulos, porque así como lo declara Salmo 116, versículo 9 al 10. Salmo 116, versículo 9 al 10. Dice así: por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Si logramos experimentar la confianza y la dependencia plena en Dios, solo entonces vamos a poder transmitir a otros sin esforzarnos, sin tener que ensayar, sin cuidar la afinación cuando cantamos, sin miedo a equivocarnos. Comunicar el amor de Dios será una acción natural y no será una estrategia humana. No tendremos que estar concentrados en que las cosas finalmente resulten bien. El poder del Espíritu Santo obrará con fluidez y nosotros habremos sido meros colaboradores en esta obra santa. Porque solo entonces, cuando nuestra vida persevere en Cristo, estaremos gozando la plenitud de una vida de adoración.